o medirlo, es el proceso por el cual nosotros recolectamos esa información. La diferencia fundamental para mí radica en lo que yo hago después con esos datos y en la conclusión a la que yo llego después de tener esa información, que es lo que ya tiene que ver con la fase diagnóstica y de la cual creo que vamos a hablar de manera integral el día de hoy, desde que estamos en la etapa de preparación hasta que entregamos un resultado, que finalmente ese es el objetivo de lo que muchas veces o nos contratan las empresas o nos llaman a ser como psicólogos internos en nuestras organizaciones. No sé si esto ha logrado responder un poco tu inquietud o si quieren que profundicemos en algún otro punto. Sí, no, muy bien, Sebastián, muy bien. Entonces entiendo yo que parte del ejercicio que nosotros hacemos como profesionales en psicología de la seguridad y salud en el trabajo es, por supuesto, hacer la valoración de los factores de riesgo psicosocial. Esto es realmente lo que están esperando las organizaciones, que nosotros demos un concepto como expertos de los factores de riesgo psicosocial, es decir, de esa recolección de información que hicimos, porque el ejercicio per se de medir es insuficiente, pienso yo. Lo que le da valor en últimas es la experticia y el análisis que hace el profesional, pues experto en psicología de la seguridad y salud en el trabajo. Porque Y, claramente, dime. Sí, y es que en el fondo tú tocas un punto muy importante y que no se le puede olvidar a uno cuando está haciendo este trabajo, y es que uno hace todo esto solamente para responder una pregunta. Y la pregunta es a qué factores de riesgo están expuestos los trabajadores que hacen parte de esta organización y si esa exposición es tolerable o no es tolerable, porque no podemos esperar que la exposición sea cero. Ojalá. La realidad es que después de más de 10 años de trabajar en esto y más de eh, 2.000 empresas que he tenido la oportunidad de acompañar, más de 400.000 evaluaciones que he hecho, no he encontrado la primera empresa en que todos los factores de riesgo psicosociales le salgan en exposición cero. Eso es muy difícil de encontrarlo. Entonces ahí hay que saber cuáles serían los márgenes de tolerancia que nosotros podríamos soportar como organización o que podríamos recomendar como psicólogos especialistas ser aceptables, pero en esencia todo el proceso se hace para responder una sola pregunta. Dígame, ¿qué factor de riesgo tiene una alta probabilidad de enfermar mi población en una mayor proporción de trabajadores para saber sobre qué debo de comenzar a trabajar? ¿Sí? Entonces, medir por medir, pues no tiene sentido. Medir es lo de menos. Esa es la parte fácil, eso lo aprendemos los psicólogos muy bien desde el pregrado. Yo creo que la formación en psicología tiene muy buen entrenamiento en todo lo que tiene que ver con medición. Realmente lo importante es a lo que concluimos o lo que le decimos a las empresas después de que hacemos esa medición e interpretamos los datos que surgen de esa medición. Es correcto. Ahí es donde está la diferencia y donde está el valor que le aporta el psicólogo a estos ejercicios de medición. Muy bien, Sebastián. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para hacer un buen diagnóstico de riesgo psicosocial? Pues yo dividiría eso en varias partes, porque hay unos puntos claves que hay que tener independientemente de la empresa a la que nosotros le vayamos a hacer el diagnóstico y antes de haber comenzado siquiera cualquier tipo de diagnóstico. Yo les menciono dos cosas en las cuales he visto que hay usualmente fallas y que son fallas que de en adelante, si se presentan, van a generar muchos problemas en las etapas posteriores. La primera es no tener claridad teórica. La teoría eh, se necesita para poder hacer esto, porque la teoría es lo que le da a uno la base para tomar las decisiones de lo que sea que uno vaya a analizar, y eso aplica para cualquier fenómeno que estemos evaluando. Muchas veces pensamos en los instrumentos como si fueran el fin, y realmente el instrumento no es nada más que un medio, y el instrumento por fuera de un marco teórico, pues no lo vamos a entender ni vamos a saber qué hacer con esa información ni cómo interpretarla. Y en ese sentido, pues yo les recomendaría que si no lo tienen claro, sobre todo para aquellos colegas que de pronto están comenzando y todo esto en su proceso en gestión de riesgos psicosociales,
Hay dos modelos teóricos que son fundamentales, el modelo de demanda, control, apoyo social de Robert Karasek y el modelo de desequilibrio, esfuerzo, recompensa de Johannes Sigris. Digamos que esos dos son modelos que han sido ampliamente aceptados, muy estudiados, que la batería del ministerio se basa en parte en la propuesta que se hacen en esos dos modelos y que por tanto deberían de tenerse completamente claros antes de comenzar cualquier tipo de proceso. Y no solamente porque estos son modelos de estrés laboral, no solamente modelos de estrés laboral, sino modelos y toda la teoría que subyace a la conceptualización del estrés, ¿sí? Para poder saber qué rol tienen cada una de esas variables que vamos a controlar. Por ejemplo, en la batería del ministerio hablan de condiciones extralaborales como condiciones de riesgo y efectivamente esas condiciones extralaborales son factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Pero esas condiciones extralaborales en un modelo de estrés laboral no tienen un rol de riesgo, tienen un rol de una condición moderadora, ya sea porque esa condición tiene la capacidad de aumentar el efecto del estresor laboral o del factor de riesgo psicosocial laboral, o ya sea porque esa condición extralaboral tiene la capacidad de disminuir el efecto que tiene el factor de riesgo psicosocial laboral sobre la salud. En el modelo que propone la batería y sobre el cual se basa la batería, ahí se entiende como un modelo, como una variable de factor de riesgo psicosocial, en este caso de tipo extralaboral, y lo es en un modelo de estrés general, pero en un modelo de estrés laboral no cumple esa función. Lo mismo sucede con las estrategias de afrontamiento, con los rasgos o características de hacer el proceso más rápido y más eficiente posible, porque la medición es solamente el medio para llegar a un fin, que es comenzar a transformar las realidades organizacionales. Pero si una empresa ha invertido grandes cantidades de tiempo, ha invertido grandes cantidades de dinero, de esfuerzo, de recursos en el diagnóstico, y ese tiempo pudo haberse invertido en la intervención, estaríamos haciendo mal en invertirlo en un lugar donde de pronto no es tan importante. Entonces, para mí, ese entendimiento previo es valioso siempre y cuando cualquier cosa que yo pregunte al principio vaya a ser determinante para responder la pregunta del estudio. Y de nuevo, la pregunta del estudio es, ¿qué factores de riesgo psicosociales son relevantes para mi organización? Porque pueden afectar la salud de mis colaboradores sobre una proporción importante de mis colaboradores. Muy bien, esa era la primera pregunta. No sé si quisieras responder la segunda, que tenía que ver con el conocimiento normativo. em, de... Ok, por favor, sí. Es que tengo una memoria de trabajo muy mala, entonces creo que ya una pregunta a la vez y no se me olvidan. Por supuesto, es decir, o sea, hay unas cosas que no pueden dejarse de tener claras, que es la normatividad, los modelos teóricos, eso lo necesitamos para poder hacer nuestro trabajo, ¿sí? Además de eso, porque hay una responsabilidad que no es solamente de tipo técnica, sino que también es de tipo jurídica. Cuando nosotros nos llaman a hacer este trabajo como psicólogos especialistas es porque tenemos conocimiento de la normatividad y de las obligaciones que tienen cada una de las partes, incluidas nosotros, que nosotros también adquirimos obligaciones cuando hacemos un diagnóstico de factores de riesgo psicosociales. Entonces, la debemos de conocer al derecho y al revés. Y no solamente las resoluciones específicas de riesgo psicosocial. Hay normatividad asociada, como por ejemplo la ley 1090, la ley que rige nuestro quehacer. Ahí hay definiciones que afectan decisiones que tenemos que tomar en el proceso de diagnóstico de factores de riesgo psicosociales. La normatividad que tiene que ver con, en este momento se me pasa el número de la resolución, que tiene que ver con manejo de historias clínicas, con normatividad asociada a em, consentimiento informado. Es decir, no es solamente la que hay específicamente para este tema, sino todo lo que rodea alrededor del tema que hay que conocerla definitivamente para poder hacer una muy buena gestión. La empresa no es necesario, digamos, ese nivel tan profundo en muchos casos, ¿sí?
la empresa debe saberlo, pero sobre todo de tener a alguien que lo sepa, porque muchas veces es muy difícil para un gerente general, una persona de gestión humana que tiene tantos temas al Oui, je mismo sais, tiempo, monitor. pues que pueda responder a tantos frentes de trabajo. Pero uno como responsable definitivamente tiene que tener absoluta claridad de esos dos aspectos, teóricos y normativos. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahora vamos con unos aspectos que son súper importantes. Aquí nos está acompañando la doctora Yolanda Sierra, que tiene la manito levantada y nos quiere comentar algo. Yoli. Bueno, buenas noches, Hola, Sebastián. Yolanda. Gracias por aceptar la invitación que te hacemos desde el observatorio. Yo solamente quería complementar un poco sin desconocer lo que tú dices respecto a qué es lo que pide la empresa. A mí me parece y algo que hemos venido implementando y que da muy buen resultado es que complementar, como cuando hablamos de factores psicosociales, también hablamos de factores protectores. A mí sí me parece que realmente le complementa muy bien el informe que uno le hace a la empresa cuando uno levanta la información de los factores protectores que tiene la empresa, cómo está su proceso de selección, cómo está su proceso de inducción, cómo están todos los programas que ellos tienen, porque eso me parece que enriquece mucho el informe cuando uno le da cierta explicación de a qué se pueden estar debiendo estos resultados. Como el estudio bien hecho tiene que contemplar grupos ocupacionales, porque los riesgos psicosociales no son los mismos en los jefes, no son los mismos en los profesionales, no son los mismos en los operarios, y uno saca un estudio por grupo ocupacional, porque eso enriquece y le permite a la empresa identificar más dónde está y un acuerdo que ya tenemos entre los investigadores y los que somos estudiosos de este tema es que los grupos no se dividen según el formato de la batería que se aplique, que no existen grupos forma A ni grupos forma B, porque eso metodológicamente no tiene ningún asidero, sino que uno habla de organizo el grupo, selecciono el grupo y con base en eso selecciono el instrumento que le voy a aplicar. Pero pues yo hablo del grupo de los jefes, del grupo de los profesionales. Cuando uno le saca esto y uno dice, mire, falta de claridad del rol, y uno se da cuenta que es que la empresa no tiene un programa de inducción, o que es que la empresa no tiene un programa de capacitación, o que simplemente la empresa, cuando uno le hace esta primera entrevista de mirar cuáles son las cosas que tiene, ellos dicen, no, lo mejor que nosotros tenemos es el programa de inducción. Pero va uno y se da cuenta y le pregunta uno, ¿cómo están de análisis ocupacionales? No, eso los tenemos al día y tenemos una plataforma y todo el mundo la consulta. Y entonces uno se da cuenta que puede que las consulte, pero no está siendo efectivo porque sigue faltando claridad al rol, porque sigue faltando inducción, porque sigue faltando capacitación. Yo personalmente pienso que uno sí enriquece mucho el informe cuando uno compara ese resultado y uno hace una triada metodológica inicial sencilla, ¿cierto? Con respecto a esa información, que eso enriquece el informe porque uno le dice a la empresa, ¿sí? A pesar de que ustedes tienen un excelente programa de inducción, sigue habiendo una percepción de que no hay control sobre la tarea o de que no se está recibiendo capacitación para que desde ese mismo momento la empresa vaya enfilando sus acciones de intervención. Ahora, la primera fase del estudio es una fase muy general. Sin embargo, todas esas cosas que tú mencionas de información adicional que me parecen excelentes, no sé tú qué opinas de que si sea más bien convenientes en una fase de diagnóstico confirmatorio, ¿sí? En donde ya donde uno ya tiene los grupos, porque yo a veces he visto unos estudios en donde sacan las generalidades para todo el mundo o sacan la media de las estrategias de afrontamiento. Eso pues no tiene ningún sentido. Es como yo lo veo. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, Yolanda, todo eso que tú mencionas de conocer esos procesos administrativos y cómo son sus modelos de formación, de inducción, sus procesos de selección, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que yo usualmente hago es que no lo hago en la etapa inicial del proceso porque entender eso nos sirve principalmente para intentar hacer la análisis de causalidad, de que este factor de riesgo ¿qué me lo puede estar explicando? ¿Sí? Entonces, como son tantos factores de riesgo, porque son 33 factores de riesgo en total, lo que por lo menos yo he aprendido es que al ser tantos puede ser muy ineficiente o puede ser mucho más exigente para todo el mundo empezar a indagar sobre esas cosas antes de tener los resultados.
Lo que tú dices, tal cual lo describes, yo creo que definitivamente, y eso es parte de uno de los mensajes que cuando me invitaron a dar esta charla anoté y dije, no se me puede olvidar decir eso hay que hacerlo, pero es más eficiente y puede ser mucho más efectivo hacerlo cuando yo ya tengo claro cuáles son los factores de riesgo psicosociales relevantes para esa empresa en particular. Entonces, retomo el ejemplo que tú das. Salió la variable claridad de rol, que por cierto, en todos los estudios que he hecho, casi siempre sale ese factor de riesgo. Parece ser que nuestra cultura tiene un problema enorme en poder concretar y volver la gestión del día a día coherente con las especificaciones del rol que asume cada una de las personas en la empresa. Supongamos que eso sale, ¿sí? Si eso sale, eso puede deberse a muchas causas. Una primera de ellas puede ser que hay un problema desde la misma concepción del cargo, desde la misma descripción del cargo, no está claramente definido y eso es lo que me está explicando que la gente no tenga claridad con el rol, porque es que yo como organización ni siquiera tengo eso claro. Puede ser que el cargo esté perfecto, esté bien claramente definido, pero puede ser que falle sea la inducción, ¿sí? Eso puede hacer que genere problemas en la claridad de rol, pero no solamente la descripción o la inducción lo pueden generar. Puede ser que hayan problemas en los modelos de gestión donde las personas están en un cargo, pero el liderazgo, la gestión del día a día hace que las personas terminen haciendo otra cosa completamente diferente. Entonces, tiene, lo que he aprendido es que puede tener mucho más impacto entender todo eso cuando yo entiendo cuál es el problema que la empresa tiene que resolver y ahí sí es donde yo puedo empezar a hacer recomendaciones. De hecho, parte de lo que yo siempre digo cuando uno hace un diagnóstico de riesgos psicosociales, mire, un diagnóstico de riesgo psicosocial responde a el qué está pasando, pero no responde al por qué está pasando. Es muy usual que las empresas en las solicitudes de diagnóstico de riesgo psicosocial digan, por favor, el diagnóstico y cotice la intervención. Es imposible que usted pueda cotizar la intervención o usted saber qué es lo que hay que hacer para intervenir sin usted tener primero el diagnóstico. Si usted lo cotiza, si usted lo tiene en cuenta, lo estima, quiere decir que realmente el diagnóstico no sería relevante porque usted ya le está diciendo qué puede hacer en teoría para poder resolver esa problemática. Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico que le ayuda a responder el qué está pasando, sobre qué tengo que trabajar, realmente sigue la segunda parte de ese proceso que es responder el por qué está pasando. Y en ese por qué es donde inclusive teóricamente, porque hay una gran cantidad de vacíos, a mi entender, teóricamente necesitamos hacer un esfuerzo mayor porque la opción más rápida es psicologizar el fenómeno, como Angélica mencionaba algo al respecto, y es, este es un problema de las personas, es un problema de una incapacidad del individuo para manejar los estresores a los cuales la empresa lo está exponiendo, y no es así. Cualquier ser humano expuesto a una condición con ciertas características va a terminar generando reacciones de estrés y por tanto va a desarrollar enfermedades. Entonces hay que tener claro de todos esos factores de riesgo psicosociales que valoramos, cuáles son las posibles causas de ellas. Yo hice ese ejercicio y llevo haciendo Posibles. ejercicio hace mucho tiempo y no he listado menos de 100 posibles causas. Si uno entra a analizar detalladamente cada factor de riesgo, demandas cuantitativas, demandas de carga mental de trabajo, demandas emocionales, control de autonomía, toma de decisiones, y uno listara todas las posibles cosas que podrían generar eso, yo no he llegado a menos de 100 hipótesis causales frente a esos factores de riesgo psicosociales. Entonces, como son tantos, indagar todas esas posibles cosas a priori puede ser que no sea eficiente, pero si yo ya tengo claro que tengo estos tres o cuatro focos de trabajo, claridad de rol, que tengo que trabajar sobre el control y la autonomía, o que tengo que trabajar sobre el apoyo social, entonces yo ya oriento el proceso de análisis de causas a lo que específicamente estoy necesitando indagar para entender eso, por qué está sucediendo de la forma que está sucediendo. De hecho, eso podría dar lugar a nuevas valoraciones de otro tipo de cosas, de otro tipo de fenómenos
que me expliquen el fenómeno que estoy analizando. Entonces, sí, tú tienes toda la razón en lo que planteas. Mi única sugerencia sería invertir el orden en el cual lo hacemos porque nos puede agregar más valor a todos entenderlo en esa parte donde ya estamos respondiendo el por qué están sucediendo las cosas. De hecho, me gustaría complementar que parte del análisis de las conclusiones, ¿sí? De lo que yo trabajo y que le hago mucho énfasis a mis estudiantes también, primero que todo es darle carácter de que aquí hacemos estudios de riesgo psicosocial, que no somos aplicadores de baterías, sino que hacemos estudios de riesgo psicosocial y que para eso, entre los instrumentos que utilizamos la batería, que es un instrumento muy bien hecho, pero es un instrumento. Entonces, en ese orden de ideas, a mí también me parece que es importante a veces jugar un poquito con la estadística y mirar posibles asociaciones. Entonces uno sí empieza a encontrar, ¿cierto? Uno sí empieza a encontrar asociaciones entre la falta de, la inconsistencia de rol con el estilo de liderazgo. Y uno sí empieza a encontrar que el estilo de liderazgo se vuelve como una variable transversal que es la que está generando muchísimas de las demás estos y que influye grandemente en lo que es la percepción de recompensa o la percepción de que existe un equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. Entonces, también la recomendación a veces para que el informe también sea completo en términos de que sea explicativo, es jugar un poquito con la estadística que está a la mano y no necesita uno ni ecuaciones estructurales ni nada de tesis doctoral, sino unos estudios bien juiciosos y siempre con la mirada de que uno está haciendo esa investigación, que uno está haciendo un estudio con unos criterios mínimos, pero juiciosos y rigurosos de la esta. De lo que es el estudio de riesgo psicosocial y no quedarse uno limitado solamente a presentar un poco de gráficas, que es un poco el llamado, creo que en eso estamos de acuerdo los que ya le hemos dado un poquito de pata a este tema en un momento dado. Y porque también otra cosa que me inquieta aquí es que se está haciendo la norma GTC 45, que es la norma técnica, y se está incluyendo lo de riesgos psicosociales ahí, y desde el observatorio hemos dado una tarea y una pelea, aquí bien dicho sea de paso, pues porque se trabaje el tema con un poquito más de rigurosidad en términos de que cuándo se debe entrar a intervenir y con qué se debe entrar a intervenir. Bueno, muchas gracias a la doctora Yolanda también por la intervención. Aquí hay otras preguntas. Bueno, antes de las preguntas yo quisiera como apuntar algo y es que justo Sebastián con lo que te había mencionado de conocer la normatividad, yo pienso que es importante también dejar como claridad que en la medida que el psicólogo es el experto, se supone que el psicólogo es el experto en psicosocial y que conoce y debe conocer todo el tema normativo y teórico. También es importante que el psicólogo experto le ayude a identificar a la empresa cuando hay incumplimientos legales porque están relacionados con psicosocial, como por ejemplo lo que tiene que ver con el comité de convivencia, lo que tiene que ver con la desconexión laboral, etcétera. Todas estas normas están relacionadas realmente con la gestión psicosocial y es, pienso yo, súper importante que el psicólogo en ese proceso de diagnóstico también pueda identificar cuál es el nivel de cumplimiento que tiene la empresa con relación a esos aspectos que ya están normados y que ahí sí no debemos esperar hasta hacer el diagnóstico para decirle con claridad a la empresa, oiga, usted está incumpliendo en esto, aparte de que está relacionado con psicosocial, le puede generar, digamos, una multa o si está siendo auditada una no conformidad mayor, etcétera, porque son temas normativos. Entonces yo pienso que el psicólogo sí en su ejercicio de diagnóstico debe aportarle a la organización para ayudar a identificar cómo está también en temas de cumplimiento legal relacionados no solo con la medición que ya decíamos al inicio, Sebastiano, tú lo mencionabas muy bien. Hay aspectos que están establecidos en la resolución que nosotros debemos medir, que no los incluye la batería que tenemos actualmente. Es importante decírselo a la empresa, pero también es importante decirles que hay otro tipo de reglamentación que está relacionada con la gestión de riesgo psicosocial y que si no la estamos cumpliendo en la organización, pues aparte de que influye en la gestión, pues está generando un incumplimiento legal, lo que resulta muy grave para la organización. Entonces, bueno, eso solamente para precisarlo, pero por ahora voy a pasar a mencionar algunas de las preguntas que tenemos acá en el chat.
Y han habido algunos comentarios que hacen referencia a si la grabación va a estar disponible o no. La grabación va a estar disponible en YouTube y en Facebook. Tan pronto terminemos nuestra sesión, ustedes la van a poder volver a consultar. Por un lado, pero por otro lado nos hacían preguntas con relación a las pruebas que tú mencionaste que podríamos utilizar como complementarias. Entonces, bueno, se las podríamos enviar escritas, pero también ustedes podrían consultar nuevamente el video y sacar, digamos, la información de allí. Por lo pronto, voy a leer la primera pregunta que nos aparece en el chat y dice, la plantea Gustavo Apraez y dice, ¿sería útil buscar otra prueba complementaria para medir ansiedad, estrés y desmotivación? Todo ello para contextualizarlo alrededor de la función de cada perfil slash puesto de trabajo o por tipo de labor. Ok, yo te diría, mira, ahí habría que tener como en cuenta unas categorías de variables que uno mide. Entonces, deberíamos de valorar o pedir información para entender consecuencias de las reacciones de estrés, es decir, autorreportes de condiciones de salud, saber en general cómo está la salud física, la salud mental, la vitalidad de los trabajadores, si hay algún tipo de diagnóstico asociado a exposición a factores de riesgo psicosociales. Entonces ahí hablamos de una primera categoría de condiciones de salud, entendiendo que el objetivo principal de la medición no es esa, porque esta medición no está en el marco de la vigilancia epidemiológica en salud, sino en el marco de la vigilancia epidemiológica en factores de riesgo psicosociales laborales. Entonces definitivamente algunas variables y algunos datos con relación a consecuencias sobre la salud. Lógicamente, medir reacciones de estrés, eso es importante, sobre todo para entender la cadena de causalidad entre las diferentes variables. Eh, Dadas los requerimientos normativos, hay que medir unas condiciones moderadoras. Esas condiciones de moderadoras están desde las estrategias de afrontamiento, características de personalidad, condiciones extralaborales que pudieran jugar un rol moderador en la relación entre el factor de riesgo y las reacciones de estrés y posteriores consecuencias. Indudablemente los factores de riesgo psicosociales en sí, que ese es el eje central de la batería del ministerio. La batería del ministerio lo que hace es medir factores de riesgo psicosociales y nosotros tendremos que complementar para medir condiciones moderadoras, reacciones de estrés está cubierto en la batería del ministerio y finalmente condiciones de salud que se pueden afectar por las reacciones de estrés que esas sí no están cubiertas dentro de la batería. Yo te podría decir que instrumentos o medidas que tengas para cualquiera de esas categorías son bienvenidos porque son consistentes con el modelo teórico. Está la consecuencia de las reacciones de estrés, condiciones moderadoras y los factores de riesgo psicosociales que son los que generan las reacciones de estrés, que a su vez cuando son intensas y permanentes, pueden desencadenar en en enfermedades, tanto físicas como mentales. No sé la persona que hizo la pregunta, si nos confirma logramos resolver la inquietud o si no, con el mayor de los gustos profundizamos. Gustavo, Gustavo. Parece que ya. Está diciendo que muy bien. Ok, Ok, vale. listo. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí dice, por favor, escribir los nombres, doctor, de las pruebas que está recomendando. Buenas noches. Bueno, aquí otra pregunta, por favor, ¿podrían escribir el nombre de las pruebas y los modelos que sugiere el doctor? Bien. Sebastián, yo no soy doctor. Bueno, aquí Gustavo nos plantea otra pregunta. Dice, ¿sirve tener como referentes teóricos para evaluar factores de riesgo psicosociales de la empresa otros modelos diferentes al perfil cognitivo-conductual? Por ejemplo, referentes teóricos del enfoque sistémico, psicodinámico, terapias de tercera generación, etcétera, ¿o eso para el objetivo evaluativo es irrelevante? Quiero responder esa pregunta con algo que en mi proceso de formación de pregado a mí me gustó mucho cuando lo vi, cuando lo entendí, y, y tiene que ver con
el abordaje en la psicología de fenómenos desde micromodelos, no desde modelos que intenten explicar toda la complejidad del ser humano, ¿no? Ya sabemos que una teoría unificada del comportamiento humano es muy difícil. En eso intentó los modelos psicodinámicos, humanistas, intentar abordarlo, los conductuales, y no tuvo, no fue que no lo logró, ¿sí? En ese sentido, yo creo que es muy bueno tener micromodelos o modelos específicos al fenómeno que yo estoy intentando entender o intervenir. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo, me especializo en depresión, hay modelos específicos para comprender la depresión, sus causas, sus tratamientos. Si estoy hablando de trastornos de ansiedad, sucede exactamente lo mismo. Cuando hablamos de estrés laboral, sucede igual. Entonces, para responder esa pregunta, no estoy seguro que más allá del conocimiento pues general que le pueden dar a uno esos modelos que mencionas, le puedan servir a uno para esta labor como tal. Yo creo que ahí es fundamental tener claro modelos que tengan que ver con estrés, y específicamente estrés laboral, como el modelo de Karasek, el modelo de Sigris, que es lo que nos va a dar la base conceptual a nosotros para poder comprender em, el fenómeno. De hecho, muchos modelos de estrés, cuando se ven desde una perspectiva clínica, yo he observado que son los que en gran medida dificultan que podamos entender que así estemos hablando de estrés, no estamos hablando de estrés desde una perspectiva clínica, estamos hablando de estrés en un contexto social donde el objetivo no es un trabajo clínico con los trabajadores, sino trabajar sobre lo que siempre decimos que genera efectos sobre las personas, que son aspectos biopsicosociales. En las organizaciones tenemos la oportunidad de valorar condiciones del entorno que podrían estar generando esas reacciones de estrés. Y nos focalizamos es en trabajar en la persona y no trabajar en las condiciones del entorno, que son las que realmente habría que modificar para poder intervenir el fenómeno. Pongámoslo en estos términos. No es lo mismo que una empresa diga quiero hacer gestión del estrés laboral a que venga un trabajador de esa misma empresa en un contexto clínico a que nos diga necesito trabajar en esto porque tengo mucho estrés derivado de mi trabajo. Los escenarios y el abordaje que le damos es diferente porque el contexto en el cual estamos trabajando es diferente. Cuando trabajamos con el trabajador en una consulta particular clínica, no podemos controlar muchas cosas que sí podríamos controlar cuando somos psicólogos, que estamos en el contexto organizacional y que con nuestro conocimiento podríamos facilitar tener unas mejores condiciones laborales para esos colaboradores. No, la persona que hizo la pregunta, qué pena no alcancé a ver el nombre ni lo recuerdo, Angélica, si ya está clara o si quieres que profundicemos algo más al respecto. Gustavo, ¿cómo te sientes con la respuesta? Yo no alcanzo a ver. Yoli, tú puedes mirar ahí si Aquí Gustavo. veo, creo que muchas gracias de nuevo, muy claro esa diferencia al enfocar lo específico de entender el fenómeno, no tanto desde la mirada clínica, sino desde la funcionalidad laboral. Vale, qué bueno, Gustavo. Súper bien, listo. Tenemos otra pregunta, Sebastián, y esta pregunta es de Elizabeth Ramírez Polanía y nos manifiesta lo siguiente. ¿Qué instrumentos se pueden aplicar para el análisis de causalidad? Qué buena pregunta y ojalá existieran, pues si ustedes los conocen, sería Ojalá maravilloso. hubiera alguno, máximo Sí, asociaciones, índices de asociación, que este sí, me presenta además este y se de, presenta esta con una asociación alta, pero pues yo tampoco conozco ninguno. claro, y además de eso, porque yo creo que no existen por una razón que tiene que ver con el momento histórico y evolutivo en el cual se encuentra el estudio del estrés, del estrés en el contexto laboral. Y es que nosotros gran parte de lo que hemos hecho estos últimos, pues, personas hace muchísimo tiempo que lo vienen estudiando, y hablo de nosotros como la psicología, como disciplina, es entender que el trabajo efectivamente enferma, que hay un mecanismo por el cual enferma, que son esas reacciones que produce, reacciones de estrés que produce el trabajo, responder a la pregunta de cuáles son esas condiciones particulares del trabajo que generan esas reacciones de estrés
y que son factores de riesgo para la salud. Y ahí se nos han ido un montón de años como disciplina, y no solamente de la psicología, sino de la medicina, de la sociología, en intentar entender esas preguntas. Por el momento, yo creo que una cosa que ha sido supremamente claro cuando tiene que ver con el control del riesgo es que la participación del trabajador es muy importante, porque el trabajador conoce muy bien su trabajo. Entonces, él es una fuente de información muy valiosa para entender qué puede estar causando el factor de riesgo. Pero yo desconozco, he intentado y lo he buscado por muchos años, algún modelo que le complemente a uno la otra parte, y es qué es lo que me causa el factor de riesgo, que específicamente le diga a uno desde procesos administrativos qué es lo que lo está causando. Y hasta que eso no se resuelva, no vamos a tener instrumentos, porque de nuevo, el instrumento simplemente es una herramienta, y las herramientas obedecen a modelos conceptuales. Entonces, hasta que el modelo conceptual no se complemente y no entendamos bien esos aspectos, pues va a ser muy difícil. Lo que yo te puedo decir por la experiencia y lo que he venido construyendo con los años es que cuando hablamos de causalidad de factor de riesgo, podemos hablar de tres grandes fuentes de causalidad, pero esto ya se conecta un poco con la segunda sesión que vamos a tener, no sé si, no recuerdo si en una semana o en 15 días, pero hablamos de que la causalidad puede estar dada por definiciones que se dan en las organizaciones alrededor del diseño del trabajo. Ejemplo, una estructura organizacional. Si yo tengo una estructura por procesos, si tengo una estructura jerárquica, si tengo una estructura de un nivel, de dos niveles, puede generar riesgo psicosocial. Les doy un ejemplo de un caso real que nos sucedió. Hicimos una valoración. Esa valoración dio que los directivos tenían un alto nivel de exigencia de responsabilidad del cargo. Se comenzaron a hacer los análisis. Parte de la conclusión a la que se llegó es que era una organización extremadamente plana. Era un proceso, eran los procesos, y en ese proceso estaba el trabajador con su directivo. Es una organización de solamente un nivel. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que el trabajo que hacía en esa organización tenía tal complejidad que había muchas responsabilidades concentradas en muy poquitas personas. Eso explica desde el diseño del trabajo una exposición a un factor de riesgo como la exigencia de responsabilidad del cargo. ¿Qué hicimos? Se creó dentro del mismo proceso un segundo nivel. Entonces tenemos ahora los directivos y tenemos los directores y tenemos coordinadores. Y de los coordinadores ya están los equipos de trabajo. Entonces, continuamos haciendo lo mismo, con el mismo nivel de calidad. Lo que pasa es que dividimos las responsabilidades entre más personas para evitar que la exigencia que implicaba toda esa carga quedara concentrada en unas poquitas personas. Pero miren que eso se hace, es interviniendo el diseño organizacional. Entonces uno tiene que tener teoría y tiene que saber de estructura organizacional, porque si no se va a quedar corto para poder ayudarle a encontrar una solución a la empresa. Esa es una potencial causa. Todo lo que tiene que ver con diseño del trabajo, de diseño organizacional. Segunda potencial causa, todo lo que hacemos o los servicios que producimos en las áreas de gestión humana. Nosotros, cuando estamos en área de gestión humana, o el área de gestión humana como tal, es una fuente potencial de factores de riesgo psicosociales, porque si usted no hace bien las descripciones de cargo, los perfiles de cargo, los procesos de selección, no apoya la definición de procedimientos, no tiene un buen modelo de evaluación y gestión del desempeño, no tiene un buen modelo de capacitación. Todo eso son procesos administrativos que lo que hacen es o aumentar demandas, o reducir control, o generar problemas en las relaciones. Por ejemplo, usted no tiene un buen proceso de inducción, como lo mencionábamos ahorita. Consecuencia, seguramente la gente va a tener poca claridad de rol. Se están presentando problemas en la empresa asociados a relaciones sociales. ¿Sí? No, o específicamente una variable de las relaciones sociales que es el apoyo social. Claro, eso puede explicarse por muchas razones, y una de las razones es que su proceso de selección no está contemplando características psicológicas que den cuenta de que las personas tienen interés, tienen motivación por apoyar a otros en el desarrollo de su trabajo. Si usted contrata a una persona que su perfil está netamente y 100% preocupado por la eficiencia, no es empática, no le interesa
las otras personas, el trabajo en equipo, pues por supuesto que no va a hacer algo que esa persona no tiene interés o para la cual no tiene los recursos psicológicos de lo que estamos buscando. Pero ¿quiénes somos los responsables de traducir el negocio a un lenguaje y a un componente del factor humano? Los que estamos en gestión humana. Cuando no hacemos bien esa traducción, es que eventualmente podemos generar las dificultades. Y la tercera y última causa que yo he encontrado tiene que ver con características de naturaleza del trabajo. Hay tareas que no importa lo que usted haga, no importa el diseño organizacional que tenga, no importa el proceso que usted tenga de gestión humana, hay tareas que por las características propias y naturales que tienen van a generar reacciones de estrés. Y esas tareas no las vamos a controlar mediante, no las vamos a reducir mediante procesos de organización del trabajo. Lo único que nos queda posible hacer, que se conoce así en el área de seguridad y salud en el trabajo, es tenerlo como un riesgo asumido y tener control del riesgo en el sentido de que tenemos que convivir con él, pero hay que convivir de tal manera que no enferme las personas. Y ahí es donde vienen las condiciones protectoras. Las condiciones protectoras no entran porque sí, la condición protectora entra en juego en la ocasión, es porque esa condición protectora me va a servir a mí para contener el efecto de la exposición al factor de riesgo psicosocial. Pero la condición protectora yo no la puedo utilizar para cualquier factor de riesgo psicosocial. Si yo tengo un directivo que no se comunica bien, que es grosero, que es intransigente, que no planea bien, que no lidera bien su equipo de trabajo, yo no tengo por qué tener ninguna condición protectora para eso. El problema no son mis recursos para afrontar la condición estresora. El problema es una condición organizacional puesta por la organización y que debe de resolver la organización. Esas condiciones protectoras se utilizan principalmente cuando yo ya no tengo formas de resolver o eliminar el factor de riesgo. Y no es solamente lo que es técnicamente correcto, sino lo que es éticamente adecuado, ¿sí? Eh, Cambio la condición garantizando que tenemos la condición más saludable posible y lo que por condiciones de naturaleza del trabajo no se puede cambiar, busco mecanismos para evitar que por estar expuesto a eso el trabajador se vaya a enfermar. Entonces, todo esto esencialmente para responder la pregunta de que no hay instrumentos y yo no creo que hayan instrumentos para análisis de causalidad porque todavía estamos resolviendo un asunto conceptual de poder relacionar los factores de riesgo con las condiciones organizacionales de organización del trabajo que los puede generar. Y frente a eso, todo lo que yo les he hablado son hipótesis. Eso habrá que demostrarlo empíricamente, donde efectivamente veamos que ciertas descripciones de cargo con ciertas características producen o se asocian a tales factores de riesgo, o que ciertos modelos o formas de selección producen tal cosa o de inducción, y así sucesivamente. Entonces ahí hay un trecho largo de investigación para poder encontrar esas relaciones y garantizar que efectivamente intervenimos no al individuo, sino a la causa final del factor de riesgo que está en la condición laboral. Muy bien, Sebastián. Esto solamente para invitarlos y decirles que vamos a tener una próxima sesión con Sebastián, que es el 8 de noviembre, y en esa sesión trabajaremos lo que es intervención del riesgo y por supuesto revisaremos lo que tiene que ver con jerarquía de controles. Entonces aprovecho para invitarlos a que se conecten a esa nueva sesión. Por lo pronto voy a leer otra pregunta de Gustavo, que ha estado muy activo acá y nos plantea lo siguiente. Luego de la evaluación general de riesgos psicosociales, ¿es viable y adecuado enfatizar la posibilidad de mejoría de esos riesgos falentes en esa empresa mediante capacitaciones específicas que nosotros mismos podamos ofertar? Es decir, ¿quedaría bien conectar la evaluación de la batería? Bueno, y aquí ya hay una cosa que revisar. ¿Quedaría bien conectar la evaluación de la batería con nuestra oferta de estas capacitaciones sobre estos factores psicosociales? Te la dejo ahí, Sebastián. Yo creo entender la pregunta de Gustavo y Gustavo me dirá si lo entendí bien. Creo que lo que hay detrás de esto es si está bien o es ético uno conectar como un servicio con otro posterior
servicio, es decir, como crear necesidades o que el cliente o que la empresa vaya a percibir que hago un diagnóstico, pero ahora entonces tengo que contratar otra cosa para poder resolverlo. Si es eso, yo lo que te puedo decir es que todo eso parte es del encuadre inicial. Hay que entender muy bien qué es lo que me están contratando, qué es lo que me están solicitando y a qué es lo que me estoy comprometiendo. Y hacer mucho énfasis hasta dónde llega lo que yo voy a entregar. Y yo siempre lo digo así, un diagnóstico de riesgo psicosocial, te puedo garantizar que te respondo el qué está pasando, pero no te puedo responder el por qué está pasando. Por lo menos no responderlo de forma responsable, porque eso requiere otro tipo de análisis, otro tipo de información y sobre todo saber la respuesta a la primera pregunta de qué es lo que está sucediendo en la organización. Entonces, si eso se aclara y está enmarcado y encuadrado desde el principio, yo no veo mucho inconveniente. Ahora, como empresa, yo podría decir, no, puede haber un conflicto de intereses ahí, entonces yo quiero valorar con un proveedor, pero intervenir con otro proveedor. Y hay un asunto más de fondo alrededor de eso, es que para poder hacer la gestión completa mínimamente, el primer diagnóstico, que es para responder el qué está pasando, un segundo servicio o un segundo actividad o tarea, que sería el análisis de causas y diseño del plan de trabajo. Cuando uno ya sabe el qué está pasando, entonces se puede poner y concentrarse a analizar las causas, hacer revisión documental, hacer entrevistas, grupos focales, observación, en fin. Y finalmente, ejecutar la intervención. Entonces ahí ya tenemos tres servicios. Hay unos factores de riesgo en que sus causas es muy difícil que nosotros por nuestra formación podamos facilitar la intervención. Por ejemplo, me sale una variable como las demandas físicas y medioambientales. No, los psicólogos tenemos poco que aportar allí porque eso puede estar dándose por un problema de orden y aseo, por un problema en una fábrica, se puede estar dando por un problema en los conductos de ventilación, por un problema en temperaturas en el lugar de trabajo. Hay profesionales especializados para intervenir las causas de ciertos factores de riesgo. O cuando hablamos de ergonomía, hay ergónomos que son expertos en resolver demandas físicas o problemas de exigencia física que pueda tener el trabajo. Hay otras variables sobre las cuales sí podemos y tenemos una injerencia directa. Por ejemplo, si concluimos que hay un problema en un factor de riesgo por una dificultad en descripciones de cargo, ahí creo que tenemos toda la formación para aportar en el proceso, en los perfiles de los cargos, en los procesos de selección, lo que tenga que ver con el quehacer de la gestión del talento humano, que es sobre lo cual nosotros tenemos entrenamiento en nuestras organizaciones. Entonces, alrededor de eso, yo creo que completamente válido teniendo un buen marco y un buen encuadre desde el principio con la empresa. Muy bien. Ahí se me quedó uno, qué pena, el cuarto, antes de que se me olvide, el sistema de vigilancia epidemiológico. Los sistemas de vigilancia epidemiológico solamente se montan después de que se concluya que es relevante para la organización. Entonces yo parto por el primer diagnóstico, eso me dice si sí o si no, si me dice que sí, hago análisis de causas, luego del análisis de causas hago un plan de trabajo, ejecuto plan de trabajo y a la par, ahí sí, si se concluyó que es relevante para la empresa, pues hay que montar el sistema de vigilancia epidemiológico, que es lo que me va a organizar y estructurar a mí todo ese ciclo de gestión que hacemos desde evaluar hasta intervenir o repetir el ciclo. Muy bien, Sebastián. Solamente también para precisar aquí algo, y es que algo que ya habíamos mencionado al inicio, pero que no solamente lo has mencionado tú, sino desde el observatorio y desde la academia también hemos insistido mucho en esto, y es que nosotros no hacemos evaluación de batería, no hacemos aplicación de batería, hacemos estudios de factores de riesgo psicosocial o hacemos diagnósticos, por supuesto, utilizando como instrumento la batería y otro tipo de instrumentos que ya hemos venido hablando, pero no hacemos aplicación de batería, no es nuestro fin como psicólogos. Entonces, un poco para sensibilizar al respecto y recordarles que eso no es lo que hacemos, eso no es nuestro fuerte. Como lo diría de pronto por ahí la doctora Yolanda, no somos encuestadores, somos psicólogos expertos en psicología de la seguridad y salud en el trabajo y eso es lo que la organización está esperando.
Entonces, bueno, voy a pasar a leer la siguiente pregunta y la plantea Diana Mora. Dice, si el instrumento de estrés solamente abarca 3 meses para reportar sintomatología y la evaluación de los factores de riesgo abarca 1 año y hasta 2 según el nivel de riesgo, ¿cómo puede hacerse una interpretación acertada de la sintomatología de estrés? Qué buena pregunta. Eh, Creo que tocas un punto neurálgico y es que esa información a mí me parece que es importante medirla, reacciones de estrés, condiciones de salud. Es importante medirla porque tiene una utilidad en procesos de calificación de enfermedades derivadas del estrés, en análisis epidemiológicos que eventualmente realicemos. Pero esa información no es útil para hacer vigilancia epidemiológica en salud. Ahí hay un error muy usual y es que creemos que tú lo planteaste muy bien, que vamos a medir reacciones de estrés, entonces vamos a ver los que están estresados y vamos a empezar todo un proceso de intervención porque están estresados. Es que ese no es el objetivo principal de la medición de riesgo psicosocial no es vigilar cómo está la condición de salud del trabajador, porque si fuera ese, de nada nos sirve, como tú lo planteas en tu pregunta, hacer una medición cada año o hacerla cada 2 años. Las reacciones de estrés varían muy rápido, la condición de salud puede cambiar bastante rápido. Entonces, esa información es útil para análisis epidemiológicos, para potenciales calificaciones de enfermedad derivadas del estrés, pero no para la gestión del propósito que tiene la gestión del riesgo psicosocial. Si quisiéramos tener un mecanismo, que yo no tengo nada contra eso, de hecho trabajo en eso, y en el trabajo que yo hago y en el software que damos a las organizaciones, que es parte de los servicios que nosotros prestamos, tenemos una evaluación precisamente para hacer monitoreo y vigilancia epidemiológica en salud. Pero eso se hace en el marco de la vigilancia epidemiológica en salud, no en la vigilancia epidemiológica o en la gestión de los factores de riesgo psicosociales. Que lo midamos ahí no quiere decir que estemos cumpliendo con el doble propósito de hacer ese proceso. Y lo mismo pasa, y ahí creo que conecta con un punto neurálgico con lo que con excusa, muchos colegas, yo sé que no les va a agradar lo que voy a mencionar con lo que llaman los casos blancos. Me excusan, eso no existe en la literatura. Si ustedes buscan literatura científica en riesgo psicosocial, ese concepto no existe. Existe en la normatividad colombiana y en el área de la medicina del trabajo un concepto que se llama órgano blanco. El órgano blanco es un órgano que se puede ver afectado por la exposición a un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Eh, perdón, por un factor de riesgo. Qué pena, me confundí. El órgano blanco es un órgano que se puede ver afectado por la exposición a un factor de riesgo. Por ejemplo, altos niveles de decibeles, el órgano blanco es el tímpano, porque es el que se puede afectar por la exposición a los altos niveles de decibeles. Y por alguna razón, extrapolamos ese concepto de la medicina del trabajo a la gestión de los riesgos psicosociales laborales, y eso ha tenido un efecto, a mi entender, nefasto, y el efecto que ha tenido es que ha reforzado la idea de que la intervención del riesgo psicosocial se hace en el individuo y no en la condición laboral. Yo cuando hago procesos de entrenamiento con las empresas alrededor de esto y con colegas que no se especializan en esto, pero que están dentro de las organizaciones, se los planteo en términos un poco exagerados. Es como lo siguiente, vean. Usted está lleno de trabajo, empieza a trabajar a las 6 de la mañana, sale a las 7 de la noche, no le queda tiempo ni siquiera para almorzar, no le dan la información con claridad, hay una burocracia enorme, no le dan la autonomía para tomar las decisiones que debe tomar y lo llama el psicólogo a decirle, venga, ¿qué vamos a hacer? Que porque usted está así, es que el problema no es de la persona, o sea, el problema es de que está sobrecargado, que no le dan la información, que no se la dan clara, que no le dan la autonomía que necesita. Yo tengo poco o nada que hacer con el trabajador. Yo lo que tengo que hacer es buscar los mecanismos para controlar las condiciones laborales que le están generando eso al trabajador. Alguien podría decir,
Sebastián, entonces ahí sí es importante la información individual porque voy a saber particularmente a lo que está expuesto ese trabajador en términos de condiciones laborales. Supongamos que ustedes digan, Sebastián, entendimos, estamos de acuerdo que no es un proceso de vigilancia epidemiológica en salud, no se trata de hacer entrenamiento o de hacer procesos de recuperación en salud, para eso hay otros sistemas dentro de la empresa. Se trata de controlar el factor de riesgo, pero la información individual me podría servir para controlar el factor de riesgo. No necesariamente y no es eficiente, porque es que resulta que como vimos al principio de esta conversación, esos factores de riesgo están determinados por condiciones transversales, no condiciones necesariamente particulares de cada una de las personas o de cada uno, inclusive podría ser más con relación a los cargos que a la persona. Entonces no es eficiente si uno tiene en cuenta todo el modelo teórico que hay detrás de esto, no es eficiente ir resolviendo problema por problema. Lo que es eficiente es entender cuáles son los problemas, cuáles son las causas e intervenir la causa final. Es que resulta que la persona está sobrecargada porque hay un problema de aforo de personal. Si hay un problema de aforo de personal, la única forma de resolverlo es contratando más personas. Entonces, entro a hacer un estudio de aforo de personal y contrato las personas que deba de contratar para resolver el factor de riesgo como tal. Entonces, en ese sentido, la información individual para la intervención del riesgo psicosocial no es útil y tampoco es útil para la vigilancia epidemiológica en salud, pues esencialmente porque su propósito no es hacer vigilancia epidemiológica en salud. No sé si logré resolver la inquietud. Diana, la pregunta la planteó Diana. ¿Cómo te sientes, Diana, con la respuesta? Perfecto, muchas gracias. Qué pena, voy a intervenir un momento. Sí, estoy muy de acuerdo con Sebastián, porque me he encontrado muchos informes donde precisamente orientan a las empresas a generar programas de vigilancia epidemiológico orientados única y exclusivamente por el resultado de nivel alto de estrés. Entonces, me parece un poco preocupante que con una respuesta tan tamiz como lo es el instrumento de estrés de la que compone la batería, pues es demasiado, pienso yo que muy poco alcance, muy corto alcance para poder ya determinar un tema de vigilancia epidemiológico, teniendo en cuenta que lo que tiene que vigilar y controlar la empresa, pues son los factores psicosociales como tal. Correcto, Diana, completamente de acuerdo contigo. Hay que hacer vigilancia epidemiológica en salud, sí, pero el objetivo de ese proceso y los mecanismos, instrumentos son diferentes a los que utilizamos en vigilancia epidemiológica en factor de riesgo psicosocial. Yo por ahí, por un ladito, vi como una pregunta sobre, entonces, ¿qué es lo que se vigila? Lo que se vigila es el comportamiento del factor de riesgo. Entonces necesitamos estar monitoreando si me salió el factor de riesgo de demanda cuantitativa del trabajo, entonces yo tengo que estar monitoreando ese factor de riesgo, cómo se está presentando, qué porcentaje, qué expuestos tengo a ese factor de riesgo, si el nivel sube, baja, en qué cargos, en qué ocupaciones, y comenzar a hacer acciones para intervenir las causas subyacentes a ese factor de riesgo en particular. La persona no, la persona se va a beneficiar si usted le cambia la condición laboral. De nuevo, es que todo el asunto radica en entender cuál es la causa final del factor de riesgo. ¿Es la persona o es la condición que tiene esa persona en el trabajo? Y cuando uno tiene claro eso, pues ya sabe por dónde direccionar todo el proceso. Yo he encontrado, les comparto, que muchas veces intervenir sobre el individuo se vuelve como un efecto eh, tranquilizante para la organización. Entonces, hacer ese tipo de intervenciones, psicoeducación y todo eso, uno podría decir, venga, ¿y qué mal le estamos haciendo a la gente explicándole qué es el estrés, técnicas de relajación, las estrategias de afrontamiento, haciendo psicoeducación? Sí, uno podría decir que no le estamos haciendo ningún mal a las personas, pero no es inocuo a nivel organizacional, porque a nivel organizacional sí genera una percepción de tranquilidad y una percepción de me salió algo y estoy haciendo algo. Entonces eso sí tiene efectos y son efectos que no son convenientes para la gestión del riesgo psicosocial. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta de Jennifer Ávila y dice, ¿qué tan viable es crear instrumentos de medición para la medición de riesgo psicosocial cuando el profesional no es psicólogo, pero de pronto sí profesional en seguridad y salud en el trabajo? Esto en casos de investigación.
Pues yo creo que habría que ver ahí la investigación como tal, ¿no? Quedo como un poco, necesitaría un poco más de contexto como para poder emitir un concepto al respecto. Lo que sí es claro es que en el uso ya cotidiano, sabemos que en Colombia las pruebas psicológicas están reglamentadas y solamente los psicólogos podemos hacer uso de dichas pruebas. En un proceso investigativo, yo entiendo que pueden participar personas de diferentes formaciones y de hecho es conveniente dependiendo del fenómeno que estemos estudiando. Supongamos que vamos a crear un instrumento para medir habilidades digitales. Como psicólogos somos expertos en psicometría, en construcción de instrumentos, pero no necesariamente en habilidades digitales. Entonces ahí podríamos trabajar de la mano con un ingeniero, trabajar de la mano con personas que tienen experticia en esa dimensión para construir el instrumento. Yo creo que sería necesario entender un poco más en contexto esa pregunta para darte alguna recomendación. Lo que sí es claro es que lo sabemos, en Colombia solo los psicólogos podemos trabajar con test o cuestionarios psicológicos en el campo aplicado. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Jennifer, ¿cómo te sientes con la respuesta? Bueno, buenas noches para todos. La Buenas pregunta noches. surge porque, digamos que en un trabajo que estuve asesorando, los estudiantes eran profesionales en salud ocupacional y dentro de su proyecto, cuando ya me lo entregaron, estaba el diseño de un instrumento que midiera factores de riesgo psicosocial y que pudieran desarrollar ellos mismos. Entonces, digamos, qué tan idóneo podría ser esa prueba que ellos elaboran y que de pronto avala un psicólogo como de pronto tu profe o de pronto yo o de pronto Sebastián, alguien que está desde la parte de la psicología, no sé si me hago entender. O si en esos casos es mejor no crear instrumentos, sino utilizar los que ya tenemos y adaptarlos a lo que se... Jennifer, es que de entrada yo te plantearía algo, es decir, construir un instrumento es una tarea sumamente compleja que requiere un nivel de experticia elevado, es un área de la psicología hiperespecializada, requiere unas técnicas muy específicas que no son muchas veces ni siquiera usuales en el campo aplicado de la psicología y menos aún en otras formaciones. Entonces, y más allá de todo eso, es que en Colombia la normatividad ya dice que el único instrumento, por lo menos si vamos a hacer un proceso de valoración con un objetivo de cumplimiento normativo que podemos utilizar es la batería del ministerio u otros que evalúen otras cosas que pide la norma, pero que no están en la batería y que cumplan con las adecuadas condiciones psicométricas. Entonces, en ese escenario, a no ser que el propósito sea netamente investigativo y no aplicado, yo particularmente no le vería mucha utilidad a construir un instrumento si está pensándose en ser utilizado en un campo aplicado. Y eso, dejando a un lado la discusión de si debería de ser que solamente trabajemos con la batería del ministerio o no. La batería del ministerio tiene una serie de limitaciones que es normal en los instrumentos. Por ejemplo, la batería del ministerio no contempló el teletrabajo como una modalidad de trabajo como la que tenemos hoy en día y otras cosas adicionales que hay alrededor del instrumento que seguramente se irá mejorando en el futuro. Entonces yo sería de la posición que pudiéramos utilizar cualquier instrumento en Colombia que cumpla con adecuados niveles de validez y de confiabilidad. Pero por el momento la norma es clara, entonces en ese sentido, si el objetivo es aplicado, yo no le vería realmente mucho sentido a desarrollar un trabajo alrededor de eso, a no ser que el objetivo sea de entrenamiento, de aprender metodología de la investigación, pero no con el propósito, pues, como de sacar el instrumento que vamos a utilizar para hacer la medición de riesgo psicosocial. Vale, muchas gracias. Muy bien, Con Jennifer. gusto, Jenny. Yo en sintonía, digamos, como con lo que ha planteado Sebastián, yo pienso que ahí es importante preguntarnos la pertinencia del instrumento con relación a si existe o no un instrumento que ya lo mida, ¿no? Entonces, si hay instrumentos que ya existen,
que miden eso mismo que yo voy a construir, pues pienso que no tiene mayor sentido, salvo que la intención sea o netamente, digamos, formativa, como lo plantea Sebastián, o que la intención sea darle respuesta a una necesidad que tenemos actualmente sin cubrir, como podría ser la evaluación de factores de riesgo psicosocial en población teletrabajadora, que veo que aquí hay una pregunta que está relacionada con eso, o población que está haciendo trabajo a distancia, trabajo remoto, trabajo mediado por la virtualidad. Ahí sí pensaría yo que valdría la pena hacer algún tipo de esfuerzo para cubrir una necesidad que tenemos, pero si la necesidad ya está, digamos, resuelta de alguna manera por los instrumentos que tenemos, pues pienso que el esfuerzo debería dirigirse en otro sentido. Ahora, yo con relación a la pregunta que está acá, que voy a leerla para todos, voy a contarles lo que sabemos al respecto. Pregunta para el observatorio. Las tendencias laborales se han orientado al teletrabajo o trabajo remoto. ¿Se ha pensado en reformular los cuestionarios o cómo explicar el contexto sobre lo que vamos a medir, sabiendo que aunque muchos aspectos del trabajo del trabajador remoto deben estar controlados por la empresa, también muchos se escapan de ello? Esta es una pregunta súper interesante. Yo lo que les puedo contar al respecto es que en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo, la intención del Ministerio de Trabajo y, digamos, en línea con lo que plantea el nuevo gobierno, su intención es evaluar los factores de riesgo psicosocial en población informal. Su esfuerzo está en este momento dirigido a eso y no exclusivamente a población teletrabajadora, aunque entiendo que hay algún tipo de esfuerzo que se viene desarrollando también desde el Ministerio de Trabajo con un grupo de investigación, específicamente a una mesa de técnica del Ministerio de Trabajo que está asociada con las TIC. Sé que ahí han hecho algún tipo de ejercicio, pero justo en las conversaciones que hemos tenido con la Dirección de Riesgos Laborales, lo que nos han planteado es que su intención en este momento está enfocada en la población informal. Por supuesto, desde el observatorio consideramos que es importante evaluar todos los riesgos emergentes y por supuesto la población teletrabajadora tiene unas condiciones particulares que habría que analizar. Desde el observatorio nosotros nos hemos enfocado también en otro tipo de ejercicios y bueno, no nos podemos meter en tanto tema, sino ir cubriendo poco a poco lo que nos hemos planteado. Por lo pronto tenemos una meta importante con relación al capturador de información para hacer análisis epidemiológico de exposición a factor de riesgo psicosocial. También se han venido haciendo otros esfuerzos para hacer análisis epidemiológicos de casos confirmados o enfermedades derivadas del estrés, que también ha sido un esfuerzo mayúsculo porque la información no está disponible fácilmente. Es como lo que les puedo contar al respecto. Entonces, Angélica, dime. frente a esa pregunta, un par de cosas prácticas que de pronto les pueden servir y es que cuando estén haciendo la evaluación de riesgo psicosocial para población teletrabajadora que no se desplaza, ya sea de forma consistente a la organización para hacer su trabajo, sino que está desde casa o de cualquier otro lugar, hay una variable que es la variable de desplazamiento, vivienda, trabajo, vivienda, Ujú. que suele generar mucha confusión. Ahí lo importante a la hora de orientar la respuesta es que si no hay desplazamiento, entonces la respuesta debe ver con el nivel de frecuencia menor. Si me preguntan, ¿es difícil desplazarse de su casa al trabajo y del trabajo a la casa? Entonces, si respondo nunca, es lo que reflejaría mejor la condición de esa persona, porque finalmente nunca se tiene que estar desplazando, está en su casa haciendo su trabajo sin tener que ir a el entorno, una oficina pues de trabajo como tal. Esa es una que es crítica para ese tipo de escenarios. Y lo otro es que muy probablemente lo que yo he visto y una forma de comenzar a entender eso muy bien es que lo que nos va a cambiar no son los factores de riesgo, que los factores de riesgo son subyacentes a unos modelos teóricos que hablan sobre impactos que tiene el trabajo y condiciones laborales sobre procesos psicosociales. Lo que va posiblemente a cambiar es que tendré población que trabaja presencial o que trabaja virtual,
que cuando se valoran los mismos factores de riesgo van a tener niveles de exposición diferentes, ¿sí? Puede ser que para una persona que está teletrabajando, el factor de riesgo de demanda de carga mental, por cualquier razón, sea mayor que las personas que están trabajando de forma presencial. Ya ahí habría que hacer una serie de teorías de por qué eso puede suceder. Una posible podría ser que las personas que están teletrabajando tienen menos interacción y tienen menos contextos de interacción donde facilite el acceso a información, donde facilite el trabajo con otras personas y tienen que hacer solitos la totalidad del trabajo. Cuando uno tiene un problema laboral, está muy complicado y uno tiene el colega al lado, pues le pide al de al lado el favor y le ayuda esa variable a reducir el nivel de demanda de carga mental que puede tener eventualmente la tarea, ¿sí? Entonces, lo que probablemente empezaremos a ver será diferencias en la exposición al riesgo, no cambios, posiblemente no van a ser más o menos factores de riesgo los que tengamos que evaluar de acuerdo a la modalidad de trabajo, sino que habrá que controlar dentro de esas variables sociodemográficas la modalidad en la cual se encuentra trabajando la persona. Sí, yo Y también. Ah, dime, dime. perdón, no, te quería decir que yo tengo unas cosas, como unas ideas que había planeado de la experiencia que he tenido, que como ya se está acabando el tiempo, me gustaría poder terminar de contárselas para compartirles, pues como que creo que será como el objetivo, capitalizar todos esos años de experiencia en el tema. Entonces, si ustedes están de acuerdo, les acabo de contar como esas ideas y el tiempo que nos quede lo dedicamos a resolver las inquietudes adicionales que surjan, ¿les parece? Listo, sí. Solo para no dejar ahí como en el tintero el tema de la población teletrabajadora, también siento que claramente algo que podría ayudar, porque bueno, estamos partiendo de un hecho dado como cierto, y es que los factores de riesgo psicosocial son diferentes en la población teletrabajadora. Eso, digamos, no está claro en este momento. Así que valdría la pena hacer estudios comparativos entre población que tiene trabajo convencional y la población teletrabajadora para ver si efectivamente hay diferencias significativas y si de repente pueden haber factores de riesgo que sean emergentes y riesgos que sean emergentes a esa condición. Otra cosa que nos podría servir en este sentido es que tengamos claramente identificados quiénes están haciendo teletrabajo y qué modalidades de teletrabajo están implementadas, porque por supuesto eso tiene una diferenciación. Y por otro lado, las fases de profundización también nos podrían ayudar un montón allí a identificar qué condiciones específicas podríamos trabajar con la población que está en teletrabajo actualmente. Bueno, entonces, como sé, Sebastián, que tenías cosas preparadas que nos quieres mostrar, entonces, y de pronto anuncio que se nos pueden quedar, porque veo que hay varios mensajes allí, que nos pueden quedar varias preguntas. No se preocupen que si las preguntas quedan acá, buscaremos la forma para que Sebastián nos ayude atrevidamente. Estoy diciendo esto, Sebastián, para que nos ayudes a responder estas preguntas que puedan quedar por acá. Claro, con todo gusto. O están invitados a la segunda sesión. En la segunda sesión vamos a hablar de intervención, pero creo que no habría problema en que la tomamos como continuidad de este proceso, donde en esta tengamos ese foco, pero continuemos resolviendo las preguntas que hay acá. ¿No? Yo les comparto muy brevemente para que nos quede tiempo otras preguntas. Miren, en mi experiencia, lo más importante del diagnóstico de riesgos psicosociales es la planeación. Cuando no planeamos bien, el resto sale mal. Aplicar las pruebas es trabajo dispendioso, sí, pero no es el punto crítico. Tabular las pruebas, digitarlas en el sistema que sea que estemos utilizando, también es trabajo dispendioso, pero tampoco es el punto crítico. El punto más crítico y lo que vuelve más exigente una evaluación de este tipo es la planeación, porque la prueba no es sencilla de aplicar. La prueba tiene dos formas. Tenemos trabajadores que pueden tener dificultades de lectoescritura, otros que no tengan dificultad de lectoescritura. Entonces hay un montón de variables que tendremos que controlar, además de eso que es una prueba extensa. Esto para mencionarles que un factor fundamental es que planeemos muy bien, y planear muy bien significa que mínimamente, antes de pensar en siquiera programar una aplicación de pruebas, tengamos una base de datos completa de los trabajadores que vamos a evaluar.
Esa base de datos debe contener al menos los datos de identificación del trabajador, debe contener al menos el cargo al cual pertenece el trabajador y debe contener al menos el centro de trabajo o la sede en la cual labora el colaborador. Esos tres datos son fundamentales, más otros que hayan acordado con la empresa y que teóricamente vean relevantes tener controlados, como por ejemplo la edad, el estrato socioeconómico, el sexo, todos esos datos son importantes para un estudio de estas características. Entre más datos sociodemográficos usted tenga, mucho mejor. Ahora, ¿de dónde obtengo yo esos datos? Hay que ver cuál es la mejor fuente de información. Ha pasado que un trabajador lamentablemente ni siquiera sabe el cargo en el que está o ni siquiera sabe el nombre de la sede en la cual se encuentra. Eso ya le dice a uno muchas cosas. Entonces, necesitamos preguntarle esa información a la mejor fuente. La mejor fuente para datos básicos de identificación del trabajador, incluido su cargo, incluido el centro de trabajo donde labora, es la empresa. El resto de datos, posiblemente la mejor fuente de información sea el trabajador, que en el momento de la evaluación recolectemos esos datos con los instrumentos que tenemos o datos sociodemográficos adicionales que tengamos que añadir. También es muy importante, pero esto no es un dato que se controla a nivel de trabajador, sino de ocupación, que tengamos relacionada la equivalencia que existe entre el cargo y la ocupación. Hay muchos estándares de clasificaciones de ocupaciones. Pueden usar el de la ONED, pueden utilizar, por ejemplo, el de la OIT, que es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, pero eso nos va a dar una capacidad analítica mayor, porque cuando yo tengo asociado el cargo con la ocupación y tengo poquitas personas en un cargo, no voy a estar limitado a hacer los análisis a no poder hacer unos análisis porque tengo una muestra muy pequeña en un cargo en particular. Sabemos que ciertos análisis requieren unas muestras mínimas para poderlos realizar, además que hay que proteger la confidencialidad de los trabajadores, ¿sí? Entonces, tener la ocupación me amplía a mí las posibilidades de análisis que puedo hacer eventualmente en el diagnóstico. También es importante que asociemos al cargo el tipo de cargo. Recuerden que en la batería del ministerio nos dicen que las formas se aplican no dependiendo del nivel de escolaridad, que es un nivel usual, es un error usual, sino del tipo de cargo que desempeñan las personas. En ese sentido, yo debo de tener cada cargo y a cada cargo tengo que ponerle al frente si este es un cargo de tipo jefatura, un cargo de tipo profesional, un cargo de tipo auxiliar, un cargo de tipo técnico, y luego unificar esa información con relación a los cargos que tienen las personas. Y así vamos a saber cada persona qué tipo de cargo tiene, pero porque hicimos una relación de cargo a tipo de cargo y no de tipo de cargo a trabajador. Y el tipo de cargo es lo que nos va a determinar finalmente la forma en que vamos a utilizar en la evaluación. No debería suceder que yo llegue al momento de la evaluación y yo no sepa cuál es la forma que le debo entregar al trabajador. Debería, y lo más eficiente y lo más efectivo y donde se reducen los riesgos, es que cuando llegó Pedrito Pérez, usted ya sabe que Pedrito Pérez se llama de tal forma, que está en tal cargo, que está en tal centro de trabajo, que ese cargo es un tipo de cargo de estas características y que para ese tipo de cargo nosotros aplicamos tal forma, ya sea la A o ya sea la forma B. Pero desde que llega la persona, yo debo de tener toda esa información a la mano. Y por supuesto, tendremos también que clasificar muy bien el tipo de trabajador. No podemos evaluar de la misma forma a un trabajador que sabe leer y escribir sin ningún inconveniente, sin necesidad de ayuda, a valorar un trabajador que tiene dificultad de lectoescritura. Mínimamente usted tiene que partir los grupos de trabajadores en dos, en los que tienen dificultad de lectoescritura, que mínimamente me van a tomar 4 horas evaluarlos y que los evalúo por entrevista, y por otro lado, trabajadores que saben leer y escribir sin ningún problema y que me van a tomar más o menos 2 horas evaluarlos y que lo pueden hacer por autorreporte, ¿sí? Entonces, todas esas variables yo tengo que tenerlas claras. Yo no puedo esperar a que el trabajador venga y yo veo a ver qué características tiene y si lo pongo en un grupo, lo pongo en el otro. Por eso es que es fundamental tener la planeación. Y con eso, ahí sí, uno ya puede decir, tengo tantos grupos de estas características, tengo estos otros grupos de tantas características, en estos tengo máximo 20, en estos tengo máxima 5 colaboradores y así sucesivamente. Y por supuesto, lo tradicional, un trabajador no puede llegar al momento de la evaluación
y sin saber para qué llegó allá. No puede suceder. La gente casi siempre tiene mucha ansiedad cuando le dicen va a ir a una evaluación o está el psicólogo y se imaginan un montón de cosas y qué pecado le contestan a uno cómo me fue y no, a usted no le fue de ninguna manera porque no lo estamos evaluando a usted, estamos evaluando a la organización, pero la persona hay que regular la ansiedad que produce este tipo de actividades con una comunicación previa, no en el momento. En el momento se hacen acciones de comunicación, pero no es la única acción de comunicación que debemos y que podemos realizar. Ya finalmente, cuando estamos en la evaluación, ahí es donde el asunto se vuelve un poco más sencillo porque es una prueba, ya cuando todo eso se ha organizado, relativamente fácil de aplicar. Ya sabemos que dependiendo del tipo de grupo se hace por autorreporte, se hace por entrevista y sabemos que hay que crear condiciones adecuadas, cosas que a veces suceden y es que la condición no está dada. Por ejemplo, un grupo de trabajadores y tienen el jefe al lado viendo qué van contestando. Nosotros como psicólogos somos los responsables de garantizar que hay condiciones óptimas de evaluación. Entonces, le pedimos respetuosamente al jefe que se retire. Si no hay un lugar donde apoyar, entonces deberíamos de haber garantizado previamente que tenían un lugar donde apoyar. Si no, hay que resolverlo. En el peor de los casos, suspender hasta que estén las condiciones dadas, con buena iluminación, privacidad, etcétera, etcétera. Todo eso es responsabilidad del psicólogo, como lo sabemos, garantizarlo. Aplicamos la prueba, acompañamos el proceso, ya sea por entrevista o ya sea por autorreporte, y aquí es donde viene un punto crítico para todos nosotros, la revisión de la prueba. La prueba no admite o tiene un margen de tolerancia muy bajo para preguntas con bajos niveles para preguntas sin respuestas. No podemos tener dobles marcaciones. Todas las preguntas tienen que estar contestadas, porque si no, de hecho, hay algunas que tienen un margen de tolerancia frente a los ítems que podrían estar sin contestar, pero todo eso nos va a afectar a nosotros el proceso y nos va a hacer más difícil la calificación de la prueba, ¿sí? Entonces, ahí un esfuerzo enorme que tiene que hacer el psicólogo es en la revisión de la prueba y en garantizar que la prueba sí quedó correctamente diligenciada, porque de nada nos sirve haber planeado muy bien que todas muchas personas participen si tenemos que anular un montón de pruebas y estas pruebas no deberían de anularse, porque recuerden que esos datos se pueden utilizar para calificaciones de enfermedades derivadas del estrés. Asumiendo que la prueba quedó perfectamente aplicada, pues ya luego tendremos que hacer la respectiva tabulación. Esa tabulación implica que nosotros tenemos que tener una custodia. Esa custodia es independiente de la relación contractual que yo tenga con el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo como psicólogo me contratan, me vinculan a una empresa y aplico las pruebas de factores de riesgo psicosociales laborales que son parte de la historia clínica del trabajador como psicólogo especialista. Resulta que me voy de la empresa, se tiene que llevar las pruebas, porque su responsabilidad de custodia y de cuidado de esa información va más allá de una relación contractual que usted tenga con la empresa. La empresa podría ser que tenga o contrate otro psicólogo especialista o que tenga un proveedor especializado en manejo de historias clínicas y que con la debida autorización del trabajador usted haga el traslado de la custodia a ese nuevo colega o a esa empresa especializada en manejo de historias clínicas. Eso es factible, ¿sí? Pero si no lo hay y no hay una forma de hacer una transferencia, usted es el responsable de que esa información se mantenga confidencial y custodiada como parte de la historia clínica del trabajador. Entonces, tabular es el pedacito donde digitamos los datos al sistema que vayamos a utilizar, pero luego de eso quedamos con una responsabilidad asociada a la información tanto físico como digital a la cual nosotros tenemos acceso. Y ya luego viene todo lo que tiene que ver con el informe, pero yo propongo y les hago la invitación de que la segunda sesión que vamos a tener la conectemos con las preguntas que han hecho que no logremos resolver el día de hoy, con lo que sigue después de tener los datos listos y el informe, porque el informe también tiene una serie de características que debería de tenerse en consideración y de errores que habitualmente se cometen cuando se hace el informe y que terminemos la sesión que sigue con ya recomendaciones o conversar alrededor de la intervención.
si les parece bien, y además de eso, pues para dar tiempo de resolver un par de preguntas más. Muchas gracias, Sebastián, por esos aportes que son muy valiosos a la hora de construir el diagnóstico. Entonces, voy a plantear una pregunta más que creo que es como lo que tenemos de tiempo. Agradecerles también, por favor, diligenciar la asistencia. Súper importante que la puedan diligenciar porque, como les mencionaba al inicio, eso va a dar cabida para que ustedes puedan tener su certificación a final del semestre, que pienso que también aporta mucho valor para su historia laboral. Entonces, hay una pregunta de nuestra querida Marta Adriana León y dice... ¿qué opinas de la relación de la cultura organizacional preventiva como factor interviniente o relacionado con el riesgo psicosocial? Eh, es compleja la pregunta, tan poco tiempo, pero en esencia, la cultura es un determinante de muchas prácticas organizacionales. Cuando nosotros hablamos de qué influye en lo que hacemos en las empresas y la forma en que hacemos el trabajo, en gran medida la cultura es un determinante porque es esos valores, esas creencias, esos supuestos que tenemos como grupo social en una organización son los que rigen la toma de decisiones que pueden terminar influyendo sobre la exposición al factor de riesgo psicosocial. Entonces yo creo que sí, definitivamente hay una relación entre la cultura de una organización y las prácticas que tiene y a su vez esas prácticas influyen en la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Ahora, yo no estoy seguro que la mejor estrategia de intervención sea del riesgo psicosocial, por lo menos por medio de la cultura. ¿Sí? Yo creo que puede ser mejor, más rápido y más eficiente poder conectar esos factores de riesgo con prácticas y condiciones laborales particulares, que esas prácticas y condiciones laborales particulares obedezcan a los líderes o a condiciones culturales de la organización. Es otra cosa y que hay que tenerlo en cuenta en ese proceso de intervención. Pero finalmente lo que lograría cambiar la condición laboral es disminuir el trabajo, la cantidad de trabajo, aumentar el tiempo, tener mejores especificaciones, tener más claridad en los procedimientos, tener herramientas que nos ayuden a hacer el trabajo más sencillo. A eso es lo que yo apuntaría, principalmente los esfuerzos de intervención y lo otro en la medida en que sea útil para lograr que hemos alcanzado esos aspectos. Muy bien, Sebastián, mil gracias. Marta Adriana, ¿cómo te sientes con la respuesta? Tenemos poco tiempo. Sí, 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 yo sé que sí, pero Sebastián, yo sé que tú eres gran No sé si soy solo yo o no le escucho investigador bien. del Se tema Todos de me escuchando escuchan. cultura. entrecortado, Marta Adriana. Entonces, a lo mejor en la próxima que vamos a hablar de intervención, nos profundices un poquito más. Bueno, yo le alcancé a entender a Marta Adriana que de repente para la siguiente sesión podamos profundizar un poquito más en la respuesta o ampliarla. Por lo pronto, yo pienso que con el tiempo que hemos tenido ha sido suficiente la respuesta de Sebastián. Agradecerle nuevamente a Sebastián por este espacio, por todo el conocimiento que nos ha transmitido, por su experiencia que es súper valiosa para este proceso de actualización que estamos teniendo todos los afiliados al observatorio. Agradecerles de corazón, por supuesto, a todos ustedes que se han tomado este tiempo para actualizarse e invitarlos nuevamente para que diligencien, por favor, la lista de asistencia. Si tienen sugerencias con relación a los